mis propios padres me engañaron para que firmara mi herencia de la casa a favor de mi hermano. Esto es difícil. Muy difícil. Nunca pensé que estaría escribiendo algo así, exponiendo una herida tan profunda en un lugar público, aunque sea bajo un seudónimo. Pero la procesión va por dentro, dicen, y mi procesión ya no cabe dentro. Necesito sacarlo, ponerlo en palabras, quizás encontrar algún tipo de sentido o, al menos, sentir que no estoy solo con este peso. Tengo 28 años. Toda mi vida, hasta hace relativamente poco, la definí por una palabra: confianza. Confiaba en la gente, confiaba en el sistema, y sobre todo, confiaba en mi familia. Mis padres, mi hermano menor. Pensaba que éramos un equipo, una unidad, que nos cuidábamos unos a otros. Esa confianza ha sido pulverizada, hecha añicos de la forma más cruel e inesperada. Y lo peor es que viene de las personas que se supone que más deberían haberme protegido en el mundo. Crecí en una familia de clase media trabajadora. Mi padre, Juan, era empleado de una fábrica toda su vida. Mi madre, María, alternaba trabajos a tiempo parcial con el cuidado de la casa y de nosotros. No sobraba el dinero, pero tampoco faltaba lo esencial. Aprendimos el valor del esfuerzo, del ahorro, de no dar nada por sentado. Nuestra vida giraba en torno a la casa. No era una casa lujosa, ni grande. Una construcción sencilla en un barrio de las afueras, con un pequeño jardín delante y un patio trasero donde solíamos jugar de niños. Pero esa casa lo era todo para mis padres. Era el fruto de años de trabajo duro, de privaciones, de un préstamo hipotecario que pagaron religiosamente durante décadas. Era su seguridad, su nido, y, siempre lo entendimos así, nuestro futuro legado. Siempre crecí con la idea implícita, nunca dicha directamente pero presente en las conversaciones y en la atmósfera familiar, de que esa casa, el único patrimonio importante que poseían mis padres, sería para mi hermano Pablo y para mí. No pensábamos en venderla o repartir el dinero, sino más bien en conservarla, quizás turnarnos para vivir en ella si nuestras vidas nos llevaban por caminos separados, o simplemente mantenerla como el punto de reunión familiar. Era nuestro ancla. Yo, desde joven, fui bastante estudioso y aplicado. Me saqué mi carrera técnica con becas y trabajando a tiempo parcial. En cuanto terminé, a los 22, conseguí un buen trabajo y me mudé a mi propio apartamento. Era pequeño, sí, pero me daba independencia y me permitía empezar a construir mi propia vida. Sentía que había logrado algo por mí mismo, y mis padres parecían orgullosos de eso. Pablo, mi hermano menor, es diferente. Es más, bohemio, por así decirlo. Le cuesta encontrar su lugar. Empezó varias carreras universitarias, pero las dejó. Ha tenido trabajos temporales, pero nada estable. Es más sociable, más extrovertido que yo, con un encanto natural, pero siempre ha necesitado un empujón, una ayuda extra. Como es natural, mis padres siempre estuvieron un poco más encima de él. Lo entendía. Es el pequeño, el que parecía más perdido. Nunca sentí celos por eso. Creía que era mi papel ser el hermano mayor responsable y que el apoyo que mis padres le daban a Pablo era lo justo para ayudarle a encontrar su camino. Pablo siguió viviendo en casa de mis padres, y me parecía normal. Estaba buscando su estabilidad. Nuestra relación como hermanos era, bueno, de hermanos. Nos peleábamos por tonterías de niños y adolescentes. De adultos, teníamos nuestros momentos. A veces conectábamos bien, hablando de música o deportes. Otras veces, había una distancia, quizás por nuestros estilos de vida tan diferentes. Pero siempre, lo consideré mi hermano, mi sangre. Si él me hubiera necesitado para algo serio, yo habría estado allí sin dudar. Asumía que él haría lo mismo por mí. La hermandad, para mí, era un lazo inquebrantable. La petición llegó hace poco más de un año. Recuerdo la llamada de mi padre. Fue un martes por la tarde, estaba terminando mi jornada laboral. Su voz sonaba inusualmente seria, un poco tensa. Me dijo que él y mi madre necesitaban verme, que tenían que arreglar unos papeles importantes y que necesitaban mi firma para eso. Me explicó que era algo relacionado con la casa, un trámite necesario para dejar todo en orden para el futuro, para cuando nosotros no estemos. Habló de facilitar las cosas, de evitar problemas burocráticos y de optimizar la gestión. No dio detalles, y yo, francamente, no pregunté muchos. Mi mente, en ese momento, no conectó puntos alarmantes. Papeleo de la casa. Mis padres. Futuro. Dejar todo en orden. Sonaba lógico.
como si quisieran hacer un testamento o algún tipo de arreglo legal estándar para asegurarse de que la transición de la propiedad, cuando llegara el momento, fuera lo más sencilla posible para Pablo y para mí. Pensé que quizás querían evitar impuestos de sucesiones complicados o algo por el estilo. Dado que yo no vivo allí y ellos son los dueños, me pareció plausible que necesitaran mi firma como hijo, como futuro heredero, para algún trámite preventivo. No soy experto en leyes ni en herencias. Confié en que ellos, mis padres, que siempre habían velado por nosotros, estarían haciendo lo correcto, lo mejor para la familia. Quedamos para el fin de semana siguiente. Fui a casa con la misma sensación de normalidad que siempre. Entré, saludé, mi madre me ofreció un café. Estaban los dos sentados en el salón, con una carpeta en la mesa. Pablo estaba en su habitación, no parecía que el tema le concerniera directamente. Mis padres estaban un poco nerviosos, lo noté, pero lo atribuí a que, para ellos, lidiar con papeleo y trámites legales siempre había sido una fuente de estrés. Se sentaron conmigo en el comedor. Mi padre abrió la carpeta y sacó un fajo de documentos. Había folios, un impreso de notaría, bastantes hojas. Empezó a hablar, repitiendo un poco lo que me había dicho por teléfono, sobre ordenar las cosas, el futuro, facilitar trámites. Señaló una página en particular, una con varios recuadros para firmar. Aquí, hijo. Solo necesitamos tu firma en estas partes. Es un formalismo, para que conste que estás al tanto de este arreglo que estamos haciendo. Es por vuestro bien, para que cuando llegue el momento, todo sea más sencillo, dijo mi padre, mirándome con una expresión que mezclaba seriedad y una extraña ternura. Mi madre añadió, sí, cariño. Son cosas de mayores, de dejar todo listo. No te preocupes, es solo papeleo. Ahí estaba yo. Sentado en la mesa donde había hecho mis deberes de niño. Delante de mis padres, las personas que me habían criado, alimentado, protegido. Me estaban pidiendo un favor, un acto de colaboración en un trámite que, según ellos, era para el bien de la familia, para nuestro futuro. El documento tenía mucha letra pequeña, jerga legal. Podría haber pedido leerlo, haberme detenido, preguntar exactamente qué era. Podría haber ido a un abogado a consultar. Pero en ese momento, la confianza era total, absoluta. La idea de desconfiar de mis propios padres me parecía impensable. ¿Cómo iba a dudar de ellos? ¿Cómo iba a siquiera considerar que pudieran estar intentando engañarme? El pensamiento ni siquiera se formó en mi cabeza. Cogí el bolígrafo que mi padre me ofreció. Sentí el peso en mi mano. Miré los puntos donde tenía que firmar. Eran varios. Unas iniciales aquí, una firma completa allá. Respiré hondo. Y firmé. Una firma, y otra, y otra. Rúbricas rápidas, mecánicas, impulsadas por la fe ciega en mis padres. Mientras firmaba, ellos me miraban con expresiones aliviadas, casi felices. Cuando terminé, mi madre dijo, gracias, hijo. Esto nos quita un peso de encima. Mi padre asintió, guardó los papeles de vuelta en la carpeta y cerró la cremallera, como cerrando un capítulo. La conversación cambió. Hablamos de mi trabajo, del coche, de cosas mundanas. El ambiente se relajó. Me sentí bien. Había ayudado a mis padres en algo que les preocupaba. Me fui de allí con la sensación de haber cumplido un pequeño deber filial. La firma, los papeles, el trámite, todo se archivó en mi mente como asunto resuelto. No tenía ni idea. Ni la más remota idea. No sabía que en ese instante, en esa mesa de comedor familiar, con un bolígrafo en la mano y el corazón lleno de confianza, acababa de renunciar legalmente a cualquier derecho futuro sobre la casa donde crecí. No sabía que ese trámite no era para facilitar una herencia conjunta, sino para despojarme de ella por completo en favor de mi hermano. No sabía que la sonrisa de alivio de mis padres no era por un papeleo menos, sino por haber logrado su objetivo. Asegurar que la casa, su legado, iría solo a uno de sus hijos, y que yo, el responsable que ya se las arreglaría, no era el elegido. Esa firma, puesta con amor y buena fe, era el sello en un contrato de traición. Un acto silencioso, orquestado por las personas que me dieron la vida. Me fui de esa casa esa tarde sin una sola sospecha, con mi futuro patrimonial borrado de un plumazo por mis propios padres. La bomba de relojería ya estaba tiqueando, escondida en esa carpeta, esperando el momento para detonar y redefinir para siempre lo que significaba para mí la palabra familia. Los primeros meses después de aquel martes en casa de mis padres transcurrieron sin grandes sobresaltos. La vida retomó su curso habitual, esa rutina reconfortante que a menudo nos hace bajar la guardia.
Mi trabajo seguía exigiéndome, mis esfuerzos por ahorrar para mi propio lugar avanzaban lentamente pero con constancia. Seguía visitando a mis padres cada 2 o 3 fines de semana, comíamos juntos, hablábamos de cosas triviales. El tiempo, las noticias, cómo le iba a la familia extendida, mis planes con mis amigos. En la superficie, nada parecía haber cambiado. La carpeta con los papeles firmados descansaba, presumiblemente, en algún lugar seguro de la casa de mis padres, fuera de mi vista y, sobre todo, fuera de mi mente consciente. Sin embargo, echando la vista atrás desde este agujero negro emocional en el que me encuentro ahora, me doy cuenta de que las señales estaban ahí. Pequeñas, sutiles, casi imperceptibles, pero estaban. Como pequeñas grietas que empezaban a formarse en el muro de confianza que yo había construido a mi alrededor, sin que yo quisiera verlas o reconocer su significado real. Una de las cosas que noté, aunque al principio no le di mayor importancia, fue un cambio en la forma en que mis padres hablaban de Pablo. Como mencioné antes, siempre se habían preocupado por él, pero ahora esa preocupación parecía teñirse de una extraña mezcla de justificación y griega. ¿Alivio? Hablaban de sus dificultades con un tono que parecía buscar mi comprensión o mi validación. Es que a Pablo le cuesta más todo, no ha tenido tanta suerte como tú, esperemos que pronto encuentre algo estable, que ya le toca. Frases que, por sí solas, podrían ser de cualquier padre preocupado por su hijo. Pero el contexto, esa insistencia, empezó a resonar de forma extraña en mi cabeza después. Sentía que había una especie de narrativa subyacente que querían que yo aceptara. Que Pablo necesitaba más ayuda, que su situación era más precaria que la mía, que su camino era más difícil. También noté una evitación más marcada al hablar de la casa. Antes, era normal recordar anécdotas de infancia ligadas a ese lugar, hablar de pequeños arreglos pendientes, o comentar cosas del barrio. Ahora, si yo sacaba alguno de esos temas, mis padres lo cortaban rápidamente o cambiaban de conversación. Si mencionaba algo como el día que pintamos la fachada de la casa, mi padre respondía con un monosílabo y mi madre preguntaba si ya había comprado leche. Era como si el tema se hubiera vuelto tabú, o quizás, innecesario de discutir conmigo. Como si la casa, en la conversación conmigo, hubiera perdido la relevancia que tenía antes. Hubo un incidente que sí me pareció peculiar en su momento, aunque tampoco lo conecté con la firma. Fue durante una visita a mis padres. Estaba en la cocina, ayudando a mi madre con algo, y vi que en la nevera había un imán con la foto de una casa. No era nuestra casa, sino una de esas fotos genéricas de casas bonitas que vienen en calendarios o propagandas inmobiliarias. Al lado, había una pequeña nota escrita a mano por mi madre que decía algo como, «El sueño de Pablo». Me pareció un poco cursi y extraño. ¿El sueño de Pablo? ¿Una casa genérica? ¿Qué tenía eso de especial? Se lo comenté a mi madre, bromeando, ¿ahora Pablo sueña con casas de catálogo? Ella se puso un poco nerviosa, se rió forzadamente y quitó la nota y la foto de la nevera rápidamente, diciendo algo sobre que era una tontería. Fue un momento fugaz, pero la reacción de mi madre fue desproporcionada. De nuevo, una pequeña pieza que en ese momento no encajaba en ningún puzzle. Mientras tanto, la vida de Pablo parecía ir, externamente, un poco mejor. Seguía sin un trabajo fijo, pero se le veía más animado. Recuerdo verlo con ropa nueva de marcas que no eran precisamente baratas, o comentando planes de salidas con amigos a sitios que requerían cierto gasto. Me preguntaba cómo se lo costeaba. Asumí que mis padres le estaban ayudando más de lo normal, quizás con algún dinero extra, o incluso cubriendo algunas de sus deudas recurrentes. Siempre fueron protectores con él, y yo era el que se las arreglaba solo, así que no me extrañó del todo que el apoyo económico fuera desigual. Sin embargo, esa despreocupación de Pablo, casi una confianza ciega en que sus necesidades estarían cubiertas independientemente de sus propios esfuerzos, se me hacía cada vez más evidente. Era como si supiera que tenía una red de seguridad mucho más sólida de lo que yo imaginaba. La incomodidad, la sensación de que algo no estaba del todo bien, crecía lentamente dentro de mí. No era una sospecha concreta, sino una especie de neblina, una intuición vaga de que la dinámica familiar había cambiado de una forma que yo no entendía completamente. ¿Estaban mis padres más preocupados por Pablo que por mí? ¿Sentían que yo no necesitaba tanto apoyo? ¿Había algo que me estaban ocultando sobre su situación económica o la de Pablo? Mi mente buscaba explicaciones lógicas, intentando encajar estas piezas sueltas en el marco de la normalidad. Y entonces, llegó la llamada. Era un jueves por la tarde.
Estaba terminando de organizar unas cosas en mi apartamento cuando sonó el teléfono. Era mi tía Elena, la hermana de mi padre. Como mencioné antes, no hablamos muy a menudo, quizás para cumpleaños o Navidad, o alguna noticia familiar importante. Así que ver su nombre en la pantalla me sorprendió. Hola, tía, ¿todo bien? Pregunté. Su voz sonaba diferente. No el tono alegre y un poco cotilla de siempre. Estaba, cautelosa, seria. Hola, mi nombre. Sí, bueno, quería hablar contigo. Es sobre tus padres. Algo importante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mis padres? ¿Les había pasado algo? ¿Están bien? ¿Le pasa algo a mamá? Sí, están bien físicamente, que yo sepa. No es eso, se apresuró a aclarar. Es otro tipo de cosa. Algo, legal. Financiero. Respiré aliviado por un lado, pero la seriedad en su voz me puso en alerta máxima. ¿Qué pasa, tía? Me estás preocupando. Mira, mi nombre, no sé cuánto sabes tú de los movimientos que han estado haciendo tus padres con la casa últimamente, dijo, su voz bajando un poco como si temiera que alguien la escuchara. La casa. La palabra resonó. Recordé la firma, el trámite. ¿La casa? ¿Te refieres a unos papeles que firmé hace como un año, para ayudarles con no sé qué de trámites fiscales para el futuro? Hubo un silencio significativo al otro lado de la línea. Un silencio que se sintió eterno y cargado de significado. Luego, mi tía suspiró, un sonido pesado y resignado. Ahí está, musitó. Sabía que no lo sabías del todo. ¿Saber qué, tía? ¿Qué está pasando? La neblina de inquietud se disipó de golpe, reemplazada por una punzada aguda de miedo y una naciente furia fría. Mira, cariño, dijo mi tía, su tono volviéndose más directo, más urgente. No quiero ser yo la que te dé esta noticia, pero creo que tienes derecho a saberlo. Y no confío en que tus padres te digan la verdad completa. Hace poco, estuve en casa de tus padres y escuché a tu padre hablando por teléfono con alguien, creo que era un abogado o gestor. Estaba hablando de la casa, de que ya habíamos cerrado el tema, de que la cesión ya estaba hecha. Y mencionó a Pablo. Varias veces. Hablaba de que la casa ya estaba a nombre de Pablo. Y luego, mencionó algo de que tú habías firmado el consentimiento o algo así hacía tiempo, para facilitar el proceso. Las palabras de mi tía golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿A nombre de Pablo? ¿La casa entera? ¿Cedida? ¿Y yo firmé eso? Cada pregunta que hacía sonaba más incrédula, más desesperada que la anterior. La imagen de aquel día, de la mesa del comedor, del bolígrafo en mi mano, de las sonrisas aliviadas de mis padres, todo volvió a mí con una claridad aterradora. Eso es lo que escuché, mi nombre. Que la casa entera ya está legalmente a nombre de Pablo. Y que tú firmaste algo que lo hizo posible, hace un año, lo que tú llamas el trámite. Por cómo lo entendí, no fue un simple papeleo fiscal. Fue algo mucho más, definitivo. Parece que te hicieron firmar la cesión de tu parte, o de tus derechos futuros sobre la casa, a favor de Pablo. Sin que tú supieras realmente que firmabas. Me quedé sin aliento. Sentado en mi apartamento, el mundo pareció detenerse. Mis padres. La casa. Pablo. El trámite. Cesión. Engaño. Las palabras rebotaban en mi cráneo. La confianza ciega con la que firmé se sentía ahora como la venda que me habían puesto antes de empujarme por un precipicio. No, no puede ser, susurré. Me dijeron que era para ayudarles, para el futuro de todos, para facilitar. Lo sé, cariño, dijo mi tía con tristeza. Por eso te llamé. Porque me sonó horrible. Tus padres han tomado una decisión. Y parece que no han sido honestos contigo al respecto. Creo que deberías buscar esos papeles que firmaste. Ir a un abogado. Averiguar exactamente qué firmaste y cuáles son las consecuencias legales. Antes de hablar con ellos. Necesitas saber la verdad completa, la verdad legal. La llamada terminó poco después. Colgué el teléfono con el cuerpo temblando y la mente en estado de shock. La neblina de inquietud se había convertido en una tormenta perfecta de dolor, rabia y desorientación. Mis padres. La gente en la que más confiaba en el mundo. Me habían engañado. Me habían hecho firmar algo para despojarme de mi parte de la herencia, de mi conexión con la casa familiar, para dárselo todo a mi hermano. La sensación de traición era abrumadora, física. Sentía que el aire me faltaba. La casa. Ya no era nuestra, ni mía y de Pablo en el futuro. Era de Pablo. Y yo había sido el tonto útil que había firmado la autorización. Tenía que ver esos papeles. Tenía que saber la verdad legal, por dura que fuera.
La sugerencia de mi tía de no confrontarlos todavía resonó en mí. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender la magnitud del engaño antes de enfrentarme a ellos. La búsqueda de la verdad se convirtió en una necesidad apremiante, una obsesión. Sabía que lo que encontraría probablemente me destrozaría, pero no podía seguir viviendo en la ignorancia. El muro de confianza no solo se había agrietado, se había derrumbado por completo, dejando al descubierto un abismo de dolor y decepción. Después de colgar el teléfono con mi tía, me quedé paralizado en mi apartamento. El silencio de mi hogar se sentía opresivo. Las palabras de Elena rebotaban en las paredes de mi cráneo. A nombre de Pablo, tú firmaste cesión. La incredulidad inicial dio paso a una ola de náuseas y mareo. Tuve que sentarme. Me serví un vaso de agua, pero las manos me temblaban tanto que apenas pude beber. La negación luchó por un momento con la punzada de certeza que sentía. No, no podía ser. Mis padres no harían algo así. Tiene que haber un malentendido. Mi tía escuchó mal, o interpretó algo erróneamente. Quizás solo firmé algo para un tema fiscal, como ellos dijeron, y la casa sigue siendo para los dos en el futuro. Sí, eso es. Tiene que ser eso. Pero por mucho que mi mente intentara aferrarse a esa balsa de esperanza, la sensación visceral de que algo horrible había ocurrido se apoderaba de mí. Recordé la seriedad inusual de mis padres aquel día, el alivio en sus caras después de que firmé, la forma en que evitaban hablar de la casa después, la extraña nota del sueño de Pablo en la nevera, la despreocupación de mi hermano. Todo empezaba a encajar en una narrativa mucho más oscura y dolorosa de lo que jamás habría imaginado. La sugerencia de mi tía fue clara. Encuentra esos papeles. Necesitas saber exactamente qué firmaste. La idea de tener que investigar a mis propios padres, de buscar a escondidas un documento en su casa, me revolvía el estómago. Se sentía mal, sucio. Pero la alternativa, la de quedarme con la duda o, peor aún, con la certeza no confirmada, era insoportable. Tenía que saber la verdad. Toda la verdad. Decidí ir a su casa al día siguiente. Inventé una excusa tonta, algo sobre que necesitaba recoger unas cajas viejas con apuntes de la universidad que había dejado en el trastero. Sabía que estarían en casa por la tarde. Llegué intentando parecer lo más normal posible, aunque por dentro sentía una mezcla explosiva de ansiedad y un frío resentimiento empezando a gestarse. Mis padres me recibieron con su habitual, aunque ahora sospechosa, calidez. Mi padre me preguntó por el trabajo, mi madre me ofreció algo de merendar. Pablo no estaba en casa, lo cual fue un alivio. Sabía que no podría mantener la compostura si él estuviera allí, actuando con su normalidad post-cesión. Me dirigí al trastero, supuestamente a buscar las cajas. Revolví un poco, haciendo ruido para que pareciera que estaba haciendo algo. Pero mi mente y mis ojos estaban concentrados en una cosa: encontrar esa carpeta. ¿Dónde la habrían guardado? Pensé en el despacho pequeño de mi padre, donde guardaba papeles importantes, o quizás en el armario del salón. Fingí no encontrar lo que buscaba en el trastero y volví a la casa principal. ¿No están las cajas en el trastero, papá? ¿Recuerdas dónde las pusimos? Pregunté, tratando de sonar casual. Mi padre se encogió de hombros. No sé, hijo. Quizás las subimos al altillo. O mira en mi despacho, a ver si hay algo parecido por ahí. Bingo. Mencionó el despacho. Fui al pequeño despacho de mi padre. Era un caos organizado de papeles, libros y cachivaches. Empecé a buscar con una mezcla de prisa y discreción. Miré en los cajones del escritorio, en las estanterías, en archivadores viejos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Cada folio que revisaba era una tortura anticipada. Encontré viejas facturas, extractos bancarios de hace años, documentos del coche, pero no la carpeta. Estaba a punto de darme por vencido y buscar otra excusa para volver otro día cuando, en el fondo de un cajón poco usado, debajo de una pila de revistas viejas, vi el borde de una carpeta de plástico. Era de un color oscuro, discreto. Exactamente como recordaba la que mi padre había sacado aquel día en el comedor. Las manos me temblaban al sacarla. La abrí. Y ahí estaban. Los documentos. Un fajo de papeles, encabezados por logos y sellos de notaría. Mis ojos recorrieron la primera página, buscando algo familiar, alguna palabra clave. El lenguaje legal era denso, complicado. Pero entonces, mis ojos se encontraron con mi propia firma. Y, un poco más abajo, la de mis padres. Y, en otro apartado, la de Pablo. Respiré hondo y empecé a intentar descifrar el contenido.
Busqué palabras como propiedad, inmueble, cesión, donación, herencia. Y ahí estaban. Cesión de derechos patrimoniales. Donación en vida. A favor de, el nombre completo de Pablo. Mi nombre aparecía como cedente o donante, junto con el de mis padres. El documento era una donación en vida de la propiedad familiar, hecha por mis padres y por mí, en favor de mi hermano Pablo. El término cesión de derechos patrimoniales resonó en mi cabeza. Busqué rápidamente en mi teléfono. Unos clics después, la definición apareció en la pantalla. Ceder derechos patrimoniales significa renunciar a ellos, transferirlos a otra persona. En este contexto, significaba que había renunciado a cualquier derecho presente o futuro sobre la casa familiar. Que mi parte, mi herencia esperada, había sido transferida legalmente a Pablo. En vida de mis padres. Con mi firma. Me senté en la silla del escritorio de mi padre, sintiendo que el aire abandonaba mis pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. Esto no era un trámite fiscal. No era para facilitar las cosas. Era un traspaso de propiedad. Una desposesión. Un engaño planificado y ejecutado con mi propia complicidad involuntaria. Mis padres me habían engañado. Me habían mentido directamente a la cara, aprovechándose de mi confianza, de mi ignorancia legal y de mi deseo de ayudarles, para que firmara un documento que me quitaba mi parte de la casa familiar y se la daba a mi hermano. La magnitud de la traición era abrumadora. No era solo una mentira, era un acto legal con consecuencias permanentes, orquestado por las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. Las lágrimas empezaron a brotar, calientes y amargas. No era solo por el valor económico de la casa, aunque eso ya era un golpe. Era por el significado. Por la casa como hogar, como historia familiar, como símbolo de pertenencia. Y, sobre todo, era por la confianza destrozada. ¿Cómo pudieron mirarme a los ojos, decirme que me querían y que esto era por mi bien, y hacerme firmar algo así? Pensé en Pablo. ¿Sabía él lo que estaba pasando? ¿Estaba al tanto de que sus padres me estaban engañando para que él se quedara con todo? ¿O era tan ingenuo como yo, o incluso más, y pensaba que esto era solo algún tipo de arreglo familiar que lo beneficiaba sin perjudicarme a mí? La idea de que él pudiera ser cómplice, de que supiera que yo estaba firmando mi propia exclusión, era casi tan dolorosa como la traición de mis padres. Si él lo sabía y no dijo nada, entonces la hermandad, ese lazo inquebrantable que yo creía tener, no significaba nada para él. La rabia empezó a bullir bajo la superficie del dolor. Rabia hacia mis padres por su manipulación, por su crueldad encubierta bajo la apariencia de ayuda. Rabia hacia Pablo, si era cómplice, por su silencio y su aparente aceptación de esta injusticia. Rabia hacia mí mismo por ser tan estúpido, tan confiado, tan ciego. ¿Cómo pude no leer lo que firmaba? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? La autocrítica era tan feroz como la rabia hacia ellos. Necesitaba entender esto mejor. Necesitaba saber exactamente cuáles eran las implicaciones legales de lo que había firmado. ¿Había alguna forma de revertirlo? ¿Podía impugnarse una donación en vida hecha bajo engaño? ¿Qué derechos me quedaban, si es que me quedaba alguno? Busqué el contacto de un abogado. No uno cualquiera. Alguien especializado en herencias, sucesiones, derecho de familia. Necesitaba asesoramiento profesional, urgente. La información que había encontrado online era útil pero general. Mi situación era específica, marcada por el engaño. Guardé los papeles de nuevo en la carpeta, con el corazón latiendo como un tambor. Salí del despacho intentando que mis padres no notaran nada. Les dije que no había encontrado las cajas, que no se preocuparan, que ya las buscaría otro día. Me despedí con una sonrisa forzada, sintiendo una distancia abismal entre ellos y yo. Ya no eran mis padres protectores y cariñosos. Eran los arquitectos de mi despojo, las personas que habían traicionado mi confianza de la forma más fundamental. Volví a mi apartamento, la carpeta bajo el brazo como un peso insoportable. Esa noche, la carpeta se quedó en mi mesa. No pude dejar de mirarla. Contenía la prueba material del engaño. El documento que selló mi destino, mi exclusión. Pasé horas investigando más, leyendo sobre donaciones, vicios del consentimiento, cómo impugnar actos legales. El mundo legal se abrió ante mí como un laberinto complejo y aterrador. Sabía que la confrontación era inevitable. No podía, no quería, seguir viviendo con esta verdad oculta, con este engaño pendiendo sobre mí. Tenía que enfrentarlos. Tenía que exigir una explicación. Pero necesitaba estar preparado. Necesitaba entender mi posición legal antes de dar ese paso.
La rabia y el dolor aún eran demasiado crudos para tener una conversación racional. La noche fue larga y solitaria. La confianza que una vez me definió yacía hecha pedazos a mi alrededor. La casa familiar, el símbolo de nuestra unión, se había convertido en el arma de mi traición. Y mis padres, las personas en las que más confiaba, se habían revelado como extraños capaces de una crueldad calculada. El camino por delante parecía empinado y lleno de dolor. Pero sabía que tenía que recorrerlo. Por mí. Para recuperar algo de lo que me habían arrebatado, aunque fuera solo mi dignidad y la verdad. La carpeta con los documentos permaneció en mi mesa durante días, un recordatorio tangible del abismo que se había abierto bajo mis pies. Cada vez que la veía, sentía la misma punzada de dolor y la rabia contenida. Apenas dormía. Mi trabajo se resentía, mi concentración se había evaporado. Solo podía pensar en ello. El engaño, la casa, Pablo, mis padres. Sabía que necesitaba asesoramiento legal, y rápido. La investigación superficial que hice online me dio una idea general de lo que significaba una donación en vida y los posibles caminos para impugnarla, pero cada caso es un mundo. Necesitaba a un experto que evaluara mi situación, las particularidades de mi firma y la forma en que fui inducido a ponerla. Busqué abogados especializados en derecho sucesorio y de familia en mi ciudad. Comparé perfiles, leí reseñas. Finalmente, contacté con una abogada, la doctora Isabel Torres. Su perfil indicaba experiencia en casos complejos y un enfoque humano, algo que sentía que iba a necesitar. Conseguí una cita para principios de la semana siguiente. Preparé los documentos que encontré, organicé mis pensamientos lo mejor que pude, anoté los detalles del día de la firma, las conversaciones previas y posteriores, las sutiles señales que había ignorado. Quería presentarle a la abogada un panorama lo más claro posible. Sentado en su despacho, bajo la luz tenue de la tarde, relaté mi historia. Sentía la garganta cerrada al hablar, las palabras salían con dificultad. Le entregué la carpeta. La doctora Torres escuchó con atención, sin interrumpir, revisando los documentos con una expresión seria. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró. Es un caso complicado, mi nombre, comenzó, con una voz pausada y profesional. Legalmente, una donación en vida, una vez formalizada ante notario y aceptada por el beneficiario, su hermano, es difícil de revertir. Usted firmó el documento, y en él consta su consentimiento. Aunque usted no entendiera el contenido exacto, legalmente se presume que, al firmar ante notario, uno es consciente de lo que está firmando. Mi corazón se hundió. ¿Entonces no hay nada que hacer? Pregunté con desesperación. No he dicho que no haya nada que hacer, me corrigió suavemente. Existen vías para impugnar una donación. Una de ellas es probar lo que se conoce como vicio del consentimiento. Es decir, que su firma fue obtenida mediante error, dolo, engaño intencionado, o intimidación. En su caso, usted alega engaño. Tendríamos que probar que sus padres le indujeron deliberadamente a firmar bajo una falsa premisa, ocultándole la verdadera naturaleza del documento. Pero, ¿cómo se prueba eso? Pregunté, sintiendo un atisbo de esperanza mezclado con la dificultad inherente. Es el gran desafío, admitió la abogada. Su palabra contra la de sus padres. Tendríamos que buscar pruebas que corroboren su versión. ¿Tiene testigos de las conversaciones previas? ¿Alguna comunicación escrita donde ellos se refieran al trámite de forma engañosa? La llamada de su tía es un indicio, pero no es prueba directa del engaño en el momento de la firma. Le conté sobre la llamada de mi tía, sobre cómo se refirieron al documento como un trámite para ayudarles. También sobre la forma en que evitaron hablar de la casa después, los comentarios velados, la nota de El sueño de Pablo. La abogada tomó notas. Son elementos que pueden ayudar a construir el caso, a demostrar el patrón de ocultamiento. Pero no será fácil. Sus padres simplemente podrían alegar que usted entendió mal, o que sí se le explicó y ahora lo niega. La carga de la prueba recae en usted. También me explicó las posibles motivaciones detrás de una donación en vida a un solo hijo. Evitar impuestos de sucesiones futuros, proteger la propiedad de posibles deudas o problemas de uno de los hijos, o simplemente una decisión de favorecer a uno de los descendientes por razones personales. La idea de que mis padres simplemente decidieron favorecer a Pablo, el menos estable, a mi costa, me pareció cruel y devastadora. Salí del despacho de la abogada con una mezcla de realismo sombrío y una determinación renovada. No sería fácil, ni rápido, ni barato. Pero tenía una posibilidad. La idea de simplemente dejarlo pasar, de aceptar el engaño y perder mi parte de la casa y mi dignidad, era inaceptable.
Decidí que quería seguir adelante, explorar las opciones legales, aunque fuera solo para obligarlos a enfrentar lo que habían hecho. La abogada me aconsejó que, antes de iniciar cualquier acción legal formal, que implicaría enviarles una carta, lo cual escalaría el conflicto de inmediato, intentara hablar con ellos una última vez. Confrontarlos. Exponer que sé la verdad y ver su reacción. Esto podría, en el mejor de los casos, llevar a un intento de conciliación, o, en el peor, darme más pruebas de su negación o justificación del engaño. A regañadientes, acepté. Sabía que tenía que hacerlo. Elegí un domingo por la tarde para la confrontación. Un día familiar típico. Quería que fuera en su casa, en el lugar donde ocurrió el engaño. Los llamé y les dije que necesitaba hablar de algo importante, algo sobre los papeles que firmé hace un año. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Se pusieron un poco nerviosos por teléfono, pero acordaron que fuera. No les dije que sabía la verdad completa. Quería ver si me mentirían de nuevo. Llegué a su casa con la carpeta bajo el brazo, el corazón latiendo con fuerza. Estaban ambos en el salón, sentados en los sofás de siempre. El ambiente estaba tenso. Podían oler mi determinación, o quizás mi rabia contenida. Pablo no estaba allí. Mejor. Esto era entre ellos y yo. Me senté frente a ellos, la carpeta en la mesa de centro, un mudo testigo entre nosotros. Tenemos que hablar de estos papeles, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. Los papeles que me hicieron firmar hace un año, diciéndome que era un trámite para ayudarles, para el futuro de la familia. Mi padre carraspeó. Sí, hijo. Ya hablamos de eso. Es solo papeleo, para dejar todo en orden. Su tono era evasivo, tratando de minimizarlo. No, papá, respondí, mi voz adquiriendo un filo que no había usado nunca con ellos. No es solo papeleo. Y no es para dejar todo en orden para todos en el futuro. Leí estos documentos. Sé lo que firmé, sus caras cambiaron al instante. La tranquilidad forzada se desvaneció, reemplazada por sorpresa, miedo y luego, resentimiento. Mi madre apretó los labios. Mi padre se puso rígido. ¿Qué has leído? Preguntó, su voz áspera. Leí que me hicieron firmar una cesión de derechos patrimoniales, dije, mi voz quebrándose un poco por la emoción. Una donación en vida. De mi parte de la casa. A favor de Pablo. Los miré a los ojos, buscando alguna señal de arrepentimiento, de dolor, de explicación. No encontré nada más que defensiva. No sé de qué estás hablando, dijo mi madre, aunque su cara la contradecía. Eso no es así. Sí, es así, repliqué, deslizando uno de los folios principales de la carpeta hacia ellos. Aquí está. Mi firma. La vuestra. La de Pablo. Dice claramente cesión de derechos patrimoniales y donación a favor de nombre de Pablo. Me engañasteis. Me dijisteis que era una cosa y me hicisteis firmar otra completamente distinta. ¿Por qué? La confrontación había estallado. Mi padre golpeó la mesa con la mano. No te engañamos. Te explicamos que estábamos ordenando las cosas para el futuro. Y esto es ordenar las cosas. Ordenar las cosas es quitarme mi parte sin que lo sepa. Alcé la voz, la rabia finalmente desbordándose. Ordenar las cosas es aprovecharse de mi confianza. Me dijisteis que era para todos, para facilitar nuestra herencia, y era para quitármela a mí y dársela solo a Pablo. Eso es un engaño, papá. Eso es una traición, mamá. Mi madre empezó a lloriquear. Lo hicimos por Pablo, sollozó. Tú siempre has sido más independiente, más capaz. Pablo necesita más ayuda, más seguridad. Pensamos que tú lo entenderías, que no te importaría tanto. Que ya te las arreglarías solo, como siempre haces. Las palabras de mi madre, en lugar de calmarme, avivaron mi furia. ¿Que no me importaría tanto? ¿Que ya me las arreglaría solo? ¿Así justificáis robarme mi parte de la historia familiar? ¿Porque soy capaz? ¿Porque me esforcé por ser independiente en lugar de depender de vosotros como otros? Miré a mi padre, con la mandíbula apretada. ¿Lo sabías, papá? ¿Sabías que me estabais engañando? Él evitó mi mirada. Era lo mejor para la familia, murmuró. Para asegurar el futuro de Pablo. Tú no necesitas la casa. Ya tendrás tu propio piso. Lo mejor para la familia es destruir la confianza y crear esta división. Grité, señalando la carpeta. Lo mejor para la familia es una traición que rompe los lazos para siempre. Me levanté, sintiendo que no podía seguir en esa habitación un segundo más. ¿Y Pablo? ¿Él lo sabía? ¿Sabía que yo firmaba para que él se quedara con todo? Mis padres dudaron. Mi madre se secó las lágrimas.
Sí, él sabía, dijo mi padre en voz baja. Estaba de acuerdo. Es para él. Esa fue la última puñalada. Pablo. Mi hermano. Sabía. Y se quedó callado. Aceptó el engaño. Aceptó mi exclusión. La rabia se mezcló con una profunda y helada decepción. Sentí que no tenía familia. No de la forma en que yo creía. No puedo, dije, mi voz temblorosa por la emoción desbordada. No puedo estar aquí. No puedo mirarles a la cara sabiendo lo que han hecho. Me habéis roto. Habéis destrozado todo. Recogí la carpeta. Voy a hablar con un abogado. Voy a explorar mis opciones. No voy a dejar que esto quede así. Mi madre intentó acercarse. Hijo, por favor. Me aparté bruscamente. No me toques, dije, mi voz baja pero cargada de dolor y resentimiento. Me habéis traicionado. Ambos. Y Pablo también. Esto se acabó. Salí de la casa, dejando atrás el silencio atónito de mis padres. El aire frío de la tarde golpeó mi cara. Caminé sin rumbo, las lágrimas nublando mi vista. La confrontación había sido tan dolorosa como esperaba, quizás incluso más. No hubo arrepentimiento real, solo justificaciones egoístas y una clara priorización de mi hermano a mi costa. Confirmé que el engaño fue deliberado, planeado, y que mi hermano era cómplice. Ahora, solo quedaba el vacío y la ardua batalla legal y emocional por delante. La casa, símbolo de mi hogar y mi historia, se había convertido en el monumento a la traición familiar. La confianza ciega había sido mi perdición. No sabía si lograría recuperar la casa, o siquiera una compensación. Pero sabía que no podía permitir que mis padres se salieran con la suya sin luchar. La lucha ya no era solo por la propiedad, sino por mi dignidad, por la justicia, y por cerrar de alguna manera este capítulo devastador. El camino hacia la normalidad o la reconstrucción de mi vida sería largo y doloroso. La familia que creí tener ya no existía, reemplazada por las ruinas de la confianza rota. Pero, al menos, ahora sabía la verdad.